Quiero abordar en este punto de vista un tema delicado que en otras ocasiones he abordado, pero creo que a raíz de lo que sé que sufren algunas personas, creo que es necesario ser todavía más claro. Miren, hermanos, los problemas psiquiátricos existen. Problemas, por ejemplo, de depresión crónica, problemas de bipolaridad, problemas de ansiedad extremas, problemas de ataques de pánico, son problemas psicológicos que tienen una condición psiquiátrica y tienen un componente biológico muchas veces serio. ¿Cómo funciona? Lo voy a explicar de una manera bien rudimentaria y sencilla. Como saben ustedes, nosotros tenemos una corteza cerebral, la parte externa, digamos, del cerebro, donde se encuentran la gran mayoría de funciones, y estas funciones son funciones donde se encuentran también en la corteza cerebral las distintas funciones racionales: pensar, asociar, hacer lógica, recordar, etcétera. Pero nosotros tenemos, digamos así, lo que se conoce como, lo que podríamos llamar, mejor dicho, y aquí le pido a los médicos y a los psiquiatras que me tengan paciencia. Yo sé que esto puede sonar muy simplón, pero lo estoy haciendo para que entiendan gente que no tiene ninguna familiaridad con la complejidad enorme del cerebro. Pero en el cerebro tenemos un centro que es lo que podemos llamar lo que se llama el hipotálamo, el centro, que es donde surgen y se envían hacia la corteza los impulsos vegetativos que tienen que ver mucho más con cuestiones inmediatas y de supervivencia. Para ponerles un ejemplo, los impulsos para el hambre, por ejemplo, para comer, etcétera, provienen de esta parte del cerebro. Después, cuando llega a la corteza cerebral, la persona va a decir: no, ahora estoy ayunando porque es Viernes Santo, o ahora voy a comer, pero tengo que comer esta comida sana, o voy a esperar una hora para esperar a que llegue la gente de la familia para comer, etcétera, etcétera. Es decir, hay un procesamiento de racionalización. Muchos de estos problemas que tienen que ver, como por ejemplo el síndrome obsesivo compulsivo, el problema de la bipolaridad, es decir, entrar en periodos extremos de depresión o de euforia, ¿no? O los ataques de pánico, las personas que tienen fobias intensas, claustrofobia, por ejemplo, etcétera. Estos son impulsos que vienen de esta parte del cerebro, y en una persona que tiene un cuadro psiquiátrico o psicológico, esta señal nerviosa es tan fuerte que la parte de la corteza externa no la puede manejar, y en consecuencia, por más que se diga: mira, estoy en un avión, las personas que tienen miedo a volar, por ejemplo, o que tienen terror a que se cierre la puerta del avión porque son claustrófobos, estas personas ven a todos los demás que están tranquilos, y ellos no pueden quedarse tranquilos, les viene un ataque de pánico. ¿Qué cosa sucede? Por más que la corteza externa racionaliza y dice: todo el mundo está tranquilo, aquí hay este aparatito que me da viento, que da aire, el aire circula, nadie se muere en un avión, no es suficiente. ¿Por qué? Porque por este problema psicológico o psiquiátrico, la señal que envía esta parte central es tremendamente intensa. Las personas que no sufren de esto creen que la otra persona es simplemente una persona miedosa, que tiene miedo. No que tiene un pánico o una fobia, sino que tiene miedo. Y aquí es donde entra la pésima asesoría de personas piadosas y espirituales que le dicen: tú tienes que confiar en Dios, no te preocupes, reza. Lo que te falta es confianza en Dios. No le falta confianza en Dios, hermanos. Lo que tienen es un cuadro psicológico o psiquiátrico que requiere tratamiento y en muchas ocasiones medicación. ¿Medicación para qué? Para que la señal extremadamente intensa, exacerbada, que es totalmente distinta a la que tiene una persona normal, que siente un poco de miedo, por ejemplo, cuando alguien la asusta, y que siente un poco de miedo porque dice: bueno, voy a caminar por un sitio oscuro, peligroso. No, no es igual, es 10, 100, 1000 veces más intensa, y es absolutamente inmanejable. Y esa es una señal neurológica.
Entonces, pretender darle una respuesta espiritual a un problema psiquiátrico, lo único que puede hacer es darle un daño enorme. Ahora, en consecuencia, cuando ustedes conozcan a una persona con esto, recomiéndenle que vayan a verse donde un psiquiatra. De preferencia, yo diría un psiquiatra católico y un psiquiatra que puede medicar, porque lo que hace la medicación es controlar este problema. Yo les voy a contar un caso, les voy a contar dos casos, uno mío y otro caso con el que yo he estado familiarizado. El mío. Yo estaba en uno de mis múltiples viajes de Lima a Estados Unidos, en un viaje a Miami. Cuando estábamos encima del Caribe a cerca de las 3 de la mañana, el avión cayó en caída libre, perdió presión y cayó en caída libre durante 7 segundos. 7 segundos, hermanos, cuenten. 1, 2, 3, 4. Yo recordé absolutamente todos los pecados veniales, porque suelo confesarme antes de viajar, todos los pecados veniales, por ejemplo, de irritación en el tráfico, caramba, que había hecho. Recordé todos mis pecados. Normalmente cuando viajo llevo el rosario en la mano, no siempre, pero acá lo tenía. Y lo único que sentí es, Señor, me pongo en tus manos porque voy a morir. Y qué pena que cuando me estrelle desde esta altura, no quede ni un pedacito de mí sobre el que mis papás puedan llorar, pues no va a haber un ataúd, tirarán unas flores ahí en medio del mar, qué sé yo, ¿no? Finalmente se recupera el avión después de estos 7 segundos. El piloto dice que ha sido una bolsa de aire, un vacío. Una persona se fracturó el cuello en este episodio, ¿no? Y esta persona tuvo que ser evacuada por los paramédicos, en fin. 2 o 3 viajes internos dentro de Estados Unidos, porque yo estaba llegando a Miami, tenía que hacer varias visitas internas, 2 o 3 viajes internos, de repente comenzamos a volar y a mí me viene un ataque de pánico, horroroso. Y yo no entiendo qué está pasando, yo he viajado y sigo viajando una cantidad enorme de veces, me viene este ataque de pánico y me viene cada vez que subo al avión, en las distintas conexiones, hasta el punto que me comienzo a asustar, no sé qué va a pasar la próxima vez que suba a un avión. Voy y le pregunto a un médico, siento esta falta de oxígeno, etc. Y me explica, mira, aparentemente tú has sufrido una asociación inconsciente por esta caída, de que tienes el temor irracional de que te vas a morir cuando subes al avión. Fui al Perú, consulté con un amigo psiquiatra, como saben ustedes, soy un pseudo psiquiatra por afición, porque tengo algunos amigos psiquiatras y psicólogos que saben muchísimo de este tema y de muchos otros, y me encanta consultarles, porque mucha gente me consulta a mí. Entonces, yo lo que no quería, y me parecía una total falta de confianza en Dios, es seguir un sistema medicado, hasta que el psiquiatra no solamente me explicó esto, sino que mis superiores en ese entonces me dijeron, Alejandro, trátate, hazle caso a este psiquiatra y vamos a ver. No tiene nada que ver con que tú sigas rezando, teniendo tu vida espiritual, acercándote a Dios. Es más, como cualquier dificultad, como cualquier problema, como cualquier angustia, cualquier otro origen, es una ocasión para acercarse a Dios. Yo no niego que esta sea una ocasión para un crecimiento espiritual. De hecho, para mí lo fue. Yo me subí a los aviones como si nada, obviamente pensando, me puedo morir, entonces mejor me confieso para no irme al infierno, ¿no? Y una buena práctica que recomiendo para todos los que viajan. Pero viajaba como Pedro por su casa y no era consciente que efectivamente la muerte es una realidad cercana. Entonces a mí me sirvió espiritualmente. Pero hubiera sido una total falta de sentido de responsabilidad que yo dijera, voy a tratar de curar esto desde el punto de vista puramente espiritual. Es decir, yo fui de ejercicios espirituales, todo, y mis autoridades, gracias a Dios, me dijeron, no, anda, ve, cúrate de esto. Y gracias a un gran amigo psiquiatra, me medicó y me explicó, mira, tú tienes que tomar estas medicinas contra la ansiedad, mientras viajes y sigas teniendo estos episodios de ansiedad, vas a tomar esta otra medicina que te va a resolver el problema inmediatamente. Me lo resolvió inmediatamente porque me dejaba medio atontado, viajaba como si fuera una momia, ¿no? Pero gracias a este tratamiento, durante un buen tiempo, además de desensitivización que hizo este psiquiatra mientras tomaba medicinas para manejarlo, fue una auténtica bendición. Y hoy en día que viajo, como la mayoría de ustedes saben, prácticamente todo el tiempo,
Para comenzar, mis shows en EWTN son en Birmingham, Alabama. Yo vivo en Denver. Puedo decir que viajo casi una vez por semana en mi vida, ¿no? O sea, viajo tremendamente y realizo a veces más de un viaje por semana. Si no fuera por ese tratamiento, imagínense dónde estaría. Entonces, me parece fundamental entender este tema. Y quiero contarles otro, les dije que les iba a contar dos. En uno de nuestros ministerios apostólicos, en un trabajo de servicio social que realizamos en Denver, y que es un trabajo de ayuda social muy hermoso, recibimos a un muchacho. Nosotros no sabíamos que este muchacho tenía una epilepsia, y esta epilepsia era una epilepsia más o menos avanzada. Entonces, él comenzó a tener algunos episodios de epilepsia y resulta que la razón por la cual estos episodios eran tan intensos es porque él no tomaba una medicación que es indispensable para la epilepsia. Indispensable. No altamente recomendable, indispensable. Porque un ataque de epilepsia produce un daño muy serio en la persona y hay que evitar que tenga esos episodios lo máximo que se pueda. Y cuando le preguntamos por qué no tomaba su medicina, es porque una monja le había dicho que no tomara medicinas y que confiara en Dios. Y esta monja fue culpable de un daño cerebral enorme en esta persona, y esta monjita, con toda su buena fe, por actuar con ignorancia sobre un tema que no conoce, va a tener que dar cuentas ante Dios por el daño cerebral de este muchacho, que hubiera podido estar cerebralmente mucho mejor si no hubiera pasado ese tiempo tan extenso haciéndole caso a esta religiosa de que no tomara medicinas y confiara en Dios y rezara la capillita de la Divina Misericordia, cuando uno puede perfectamente rezar la capilla de la Divina Misericordia, pero al mismo tiempo que se trata médicamente. Entonces, hermanos, dos lecciones aquí. Para los que sufren estas cosas, la Iglesia alienta que nosotros utilicemos la medicina, que es una bendición del occidente cristiano. Trátense. Y el tratamiento no se opone y no hay por qué oponer a rezar, a tener una vida espiritual, a sacar frutos de estas situaciones de prueba que el Señor nos pone para crecer más espiritualmente. Pero hay que tratarse. No creemos una oposición. Vida espiritual no, tratamiento psiquiátrico sí. No. Vida espiritual y tratamiento psiquiátrico para las personas que sufren estas cosas. Número 2. Para las personas que no las sufren y son consultadas, si no sabes, no te metas. No le digas a nadie si tú no sabes lo que es una disfunción bipolar, si tú no sabes lo que es un síndrome obsesivo compulsivo, si tú no sabes lo que es un cuadro de ansiedad grave, si tú no sabes lo que es un cuadro de depresión graves, no te metas a decirle a las personas que van a responder y solucionar sus problemas psiquiátricos con puras oraciones, porque eso no es lo que quiere Dios y esa no es la solución, y el daño que sufran esas personas van a ser responsabilidad tuya. Entonces, no espiritualices lo que no corresponde. Y tú dices, Alejandro, tú estás desconfiando de la gracia de Dios. No, hermanitos, recuerda el apóstol Santiago, ¿no? Si alguien ve a alguien con hambre y le dice, anda, ve, reza, ese no es un buen cristiano. Porque una persona que tiene hambre hay que darle comer. No le puede decir, oh, reza la capilla de la divina, el capillo de la Divina Misericordia. No le podemos decir eso a un hambriento. ¿Y eso qué cosa significa? Significa que hay necesidades a otros niveles que no son necesidades propiamente espirituales. Bueno, así como existen las físicas, existen también las psicológicas. Que tengas un buen día.